¿Seré un tonto por no querer cuidar a los 2 hijos que mi ex esposa tuvo con otro hombre? Hice una cuenta de Reddit específicamente para hacer esta pregunta porque no he podido sacármelo de la cabeza. Un poco de contexto, mi ex esposa y yo nos separamos hace unos años. Nuestra relación ya estaba en crisis, pero todo explotó cuando ella quedó embarazada de nuestro segundo hijo. Durante su primer embarazo había tenido cambios de humor, lo cual entendí y aguanté, pero esta vez fue diferente. No era solo mal humor, parecía que me odiaba. Todo lo que hacía le molestaba, cualquier comentario desataba una pelea, y nuestras discusiones ocurrían frente a nuestro hijo mayor, que en ese momento tenía 4 años. Llegó un punto en el que me daba ansiedad volver a casa porque sabía que iba a terminar en otra pelea. Probé con terapia, aunque era cara, pero no ayudó. No importaba lo que hiciera, la tensión solo empeoraba. Finalmente, me di cuenta de que seguir así solo estaba dañando a todos, en especial a nuestros hijos, así que nos separamos. Fue complicado, sobre todo porque ella aún estaba embarazada, pero después del nacimiento de nuestro segundo hijo logramos llegar a un acuerdo y el divorcio fue pacífico. Terminamos con custodia compartida y desde entonces hemos estado rotando semanas con los niños. En general, ha funcionado bien. Hasta ahora. Hace poco, mi ex me llamó para coordinar la recogida de los niños porque esta semana me toca a mí. Pero en la llamada me pidió que también cuidara a sus otros 2 hijos, los que tuvo con su nueva pareja. Me dijo que su novio iba a salir de casa o algo así, que ella tenía que trabajar y que no tenía a nadie más que los cuidara. Le dije que no. No di explicaciones, solo dije que no. Eso desencadenó nuestra primera pelea en años. Empezó a gritarme por teléfono, diciendo que sus hijos menores se ponen tristes cuando sus hermanos mayores se van conmigo y que sienten que se están perdiendo de algo. Me llamó egoísta por no ayudar, dijo que yo tenía espacio para los niños y que no era su culpa estar en esa situación, etc. Básicamente, intentó hacerme sentir culpable. Y, bueno, funcionó. No es culpa de esos niños haber nacido. No tienen la culpa de lo que pasó entre su madre y yo. Merecen estar bien y sentirse felices como cualquier otro niño. Pero simplemente no puedo hacerlo. No es porque no tenga la capacidad de cuidar de ellos. Sé que podría. Pero imaginarme a esos 2 niños, que no son míos, sentados en mi casa, me revuelve el estómago. No porque sean malos niños, sino porque serían un recordatorio constante de todo lo que salió mal. De cómo la mujer con la que pensé que pasaría el resto de mi vida siguió adelante y tuvo otra familia. De cómo mi familia original nunca volverá a ser la misma. Sé que no es culpa de ellos, pero tampoco es mi responsabilidad. Así que aquí estoy, sintiéndome culpable. ¿Estoy siendo un bastardo egoísta? Editar, gracias por todas las respuestas. No puedo responder a todos, pero las he leído y me han ayudado a poner las cosas en perspectiva. Recibí un mensaje de alguien diciéndome que soy un cobarde por dejar a mi esposa mientras estaba embarazada y que mis hijos estarían mejor sin mí, pero, bueno. No puedo cambiar el pasado. Lo único que puedo hacer es seguir adelante, y al menos ahora sé que mi culpa en este asunto no estaba justificada. Comentarios. U/Anónimo 1. No, OP, no eres el idiota aquí. No estás siendo egoísta en absoluto. No le estás negando nada a tus hijos biológicos, simplemente estás estableciendo límites razonables. No es justo que tu ex asuma que puedes hacerte cargo de 4 niños de la nada y que sea tu responsabilidad resolver su problema. Se molestó porque no accediste a sacarla del apuro, no porque realmente fuera tu deber. Además, está tratando de manipularte emocionalmente usando a tus hijos para presionarte, y eso no está bien. No caigas en su juego. Mantén la calma cuando te venga con estas situaciones y no te sientas culpable por proteger tu espacio. Se nota que eres un buen padre y que te importa el bienestar de tus hijos. Ellos estarán bien, y tú también. U/Anónimo 2. Es bastante simple, en realidad, si no pueden organizar el cuidado de los niños, entonces su novio no debería irse de casa. Punto. Él es su padre, le toca a él quedarse y hacerse cargo. Su falta de planificación no es tu problema ni tu responsabilidad. Además, es asunto de ellos explicarle a sus hijos menores que sus hermanos mayores tienen un padre diferente y que no pueden estar juntos todo el tiempo.
No es tu trabajo asumir ese rol ni solucionar las consecuencias de sus decisiones. No caigas en su manipulación. Mantente firme. Y prepárate, porque lo más probable es que intente usar a tus hijos para presionarte. No sería raro que de repente te pidan ellos mismos que dejes que sus hermanitos se queden contigo, después de que su madre les llene la cabeza con eso. Si te das una vuelta por otras publicaciones en Aita, verás que este tipo de jugadas son muy comunes. Hay muchísimos casos de ex que intentan meter a sus antiguos compañeros en la crianza de hijos que no son suyos, sobre todo cuando ya comparten hijos en común. No te sorprendas si trata de intentarlo de nuevo con otros métodos. U/Anónimo 3. No eres una niñera gratuita cuando es conveniente para ella. Además, no se trata de excluir a los niños que no son tuyos. Se trata más bien de su audacia de maltratarte, de romper la familia y de seguir esperando que saltes cuando ella lo diga. Yo también diría que no. Mi esposa me pidió el divorcio y se mudó de la casa, pero descubrí que me estaba engañando durante todo el año. Mi esposa y yo no hemos tenido la mejor relación desde que tuvimos hijos. Nos casamos justo al comienzo de COVID y poco después tuvimos nuestro primer hijo. El estrés de ser padres primerizos, estar aislados de COVID y no dormir mucho definitivamente daña nuestra relación. También comencé un nuevo negocio que va bien pero que definitivamente genera más estrés en la situación. Unos años más tarde, ahora tenemos 2 niños pequeños y básicamente no nos hemos centrado en nosotros en absoluto. Principalmente, siempre estamos muy cansados del trabajo y de los niños. Sé que no es una gran excusa, pero vivimos en un estado sin familia cerca y hacemos esto solos. Sin embargo, en los últimos 6 meses mi esposa comenzó a actuar aún más distante, un choque de trenes emocional. Se mudó a una habitación diferente de la casa y comenzó a hacer viajes de campamento en solitario para aclarar su mente y tener algo de espacio. Yo sospechaba un poco de estos viajes, pero ella es una persona introvertida en una situación de vida sobreestimulada con niños pequeños, por lo que esto era muy apropiado para ella. El mes pasado, ella pidió seriamente el divorcio y finalmente se mudó hace 2 semanas de nuestra casa. Mis hermanas dijeron que tenían grandes sospechas sobre una aventura, así que comencé a investigar más. Descubrí que ella había guardado tanto la contraseña como el correo electrónico de su cuenta en el navegador de mi computadora hace mucho tiempo y todavía estaba allí. Encontré una gran cantidad de información que me hizo sospechar más. Lo primero, su primer fin de semana de acampada tenía una reserva de hotel para 2 personas. Eso era lo único que tenía para empezar. Pero entonces este lunes aparece un mensaje en su cuenta coqueto entre ella y una amiga. Ella describió su fin de semana de sexo increíble y todos los detalles esenciales e incluso envió una foto del tipo. Fue entonces cuando realmente comencé a investigar y encontré un montón de evidencia que tomaría mucho tiempo explicar ahora. Pero es jugoso y muy claro que el asunto está sucediendo y ha estado sucediendo durante todo el año, de forma intermitente. La única pregunta que tengo para ella es ¿cuántos más había? Está claro que hubo una cosa principal y constante a lo largo de este año, pero quién sabe lo que me estoy perdiendo. Luego, el martes, por alguna razón comencé a enviarle mensajes a su móvil de ella, detalle importante, tengan en cuenta que, en ese momento, ella ya no vivía conmigo. Y a presionarla sobre lo que realmente está pasando porque su motivo para el divorcio carecía de sustancia y no parecía suficiente. Tenía que haber más sustancia e incluso su familia, la mía y todos los que sabían estaban confundidos y tratando de descubrir qué estaba pasando. El miércoles, ella se desmoronó emocionalmente, me llamó 10 veces mientras estaba en el trabajo y condujo hasta mi casa. Finalmente, ese día ella se derrumbó y me contó sobre la aventura. Estaba completamente hecha un desastre, pero unos 10 minutos más tarde parecía una persona nueva. Ella había estado ocultándoselo a todos durante 8 meses y se podía ver alivio y vergüenza. Ella se disculpó mucho y todo el tiempo yo solo intenté estar tranquilo y racional. Ya lo sabía así que no fue una sorpresa. Creo que ella esperaba que me volviera loco y comenzara una gran pelea, obviamente por una buena razón, pero lo mantuve tranquilo. Esa noche se reunió con su amante por lo que se y puso fin. Yo no puedo confirmar que ella lo hizo, pero confiar en que será para bien es difícil. Solo estoy tratando de sobrellevar la situación y sanar y luego determinar la logística sobre qué hacer a continuación. Todavía la amo y sé que ella también siente mucho por mí. Pero con la locura de la vida y 2 hijos seguidos, nuestra relación fracasó claramente.
Casi todo el mundo piensa que el divorcio es la única opción. Solo necesito un momento para descomprimirme y procesar las cosas ya que estoy muy abrumado y destrozado en este momento. Comentarios. U/Anónimo 1. No te quedes. Vas a herir a los niños más de lo que sabes quedándote en un matrimonio por ellos. Nunca funciona. Ella destrozó tu vida y la de tus hijos, hombre. Si te quedas, ellos percibirán la toxicidad y se moldearán por ella. U/Anónimo 2. Ella solo te confesó porque lo descubriste. Recuerda eso. Ella estaba dispuesta a hacerte daño. Ella estaba dispuesta a mentirte. Ella sabía que sus acciones estaban mal. Puso en riesgo tu salud, tu reputación y tu bienestar mental para tener la aventura. Podrías intentar terapia de pareja. Ella tendría que estar dispuesta a sentirse incómoda, a asumir la responsabilidad de sus malas decisiones y a esforzarse de verdad y de forma sostenida para reparar vuestra relación y convertirse en una mejor persona. Si no está dispuesta a hacerlo, entonces el divorcio es realmente el mejor camino a seguir. U/Anónimo 3. Recuerde que está en Reddit, por lo que se impulsa mucho el divorcio. Tienes tiempo para resolver esto. Con suerte, ella rompió con App. Si quiere permanecer juntos, entonces es su trabajo recuperarte. Mantén en el fondo de tu mente que ella puede estar mintiéndote. Habrá límites, no habrá contacto con App nunca más. Si ya trabajó con él, entonces dejará ese trabajo. Tienes acceso a todos sus dispositivos. Ella admite ante la familia lo que hizo. Otras dos cosas con las que la gente podría no estar de acuerdo es que llama a la App delante de ti para verificar que todo haya terminado y regresa a casa y tal vez se queda en una habitación separada. El trabajo es para que ella lo haga o puedes decir que se joda y divorciarse de ella. Suerte y no le quiten nada porque fue patético lo que hizo. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.